Bueno, voy a ir haciendo la presentación. Yo soy María Ángeles Pérez, soy profesora aquí en la universidad, en el Departamento de Historia del Arte, y también formo parte de MAV, que es la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales. Fruto de una colaboración entre el Vicerrectorado de Cultura y la Asociación MAV, presentamos hoy esta conferencia, una conferencia charla entre Maribel Domènech, artista y actual presidenta de MAV, y Lola Díaz, que es gestora cultural y es la anterior presidenta de MAV, ¿no? Es una especie de traspaso de poder entre ambas, ¿no? en lo que vamos a comentar ahora un poco, que es la tarea de esta asociación. La conferencia se integra dentro de este ciclo de dones creadores que organiza el Vicerrectorado de Cultura y que da voz pues, a mujeres consolidadas dentro de sus carreras profesionales, como por supuesto son las dos que tenemos hoy aquí, ¿no? Dentro de esta escuela de pensamiento, Luis Vives, que ha dado marco también a grandes debates en esta misma sala, ¿no? Agradecemos mucho al Vicerrectorado de Cultura y a Ana Bonmatí, que es la responsable de este ciclo, de habernos dado este espacio de voz. Voy a comenzar presentando, si os parece, primero a Lola, y después hablará también Maribel. Lola Díaz González fue presidenta de MAV hasta hace unos meses y es directora del portal web Cultura y Género, es especialista en gestión cultural, en políticas públicas, igualdad y cooperación, es licenciada en Derecho y ha trabajado en organismos iberoamericanos y en relevantes instituciones educativas y culturales españolas, entre las que se encuentra el Grupo Santillana, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, o, por ejemplo, la UNED también, la Universidad de Educación a Distancia, donde ha tenido también responsabilidades en programas internacionales. A su paso por la asociación MAV ha sido primero como vicepresidente, después como vicepresidenta, y el periodo ha coincidido con este periodo también de crisis pandémica, ¿no? Esta época difícil, donde desde MAV también se ha hecho una fuerte labor para cohesionar los grupos, ¿no? Y mucha gente que también ha agradecido mucho esta labor de compañerismo que se genera desde MAV. Te presento a ti también, Maribel, y ya comenzáis vosotras, ¿vale? Maribel Domènech, como es más de nuestro ámbito, supongo que todas la conocéis, es artista visual, investigadora en arte, género, textil y tecnología, es catedrática de universidad en el Departamento de Escultura de la Universidad Politécnica de Valencia, forma parte del grupo de investigación Laboratorio de Arte, UPV, que seguro que conoceréis también desde 1990, y ha sido una de las portavoces de la plataforma ciudadana Salven el Cabanyal, por lo cual pues, su tarea, ¿no? Es en ese artivismo, ¿no? Que da título a esta charla también es muy destacada. Su trabajo creativo ha oscilado entre esa creación personal y ese compromiso colectivo entre lo íntimo y lo social, ¿no? Es donde navega. Se le otorgó el premio Dones Progresistes en 2014 como portavoz precisamente de la plataforma Sálveme el Cabanyal. Y bueno, de entre sus muchos desarrollos creativos, disfrutó de una ayuda con la que estuvo en la Universidad de San José, en California, así como una residencia en Saratoga también y en San Francisco, California. Y desde marzo de 2022 ostenta este cargo, ¿no? de presidenta de MAV, y ahora vamos a ver un poco también en torno a sus labores profesionales, por un lado, y por otro lado, cómo pueden conjugar con esa tarea de liderar, ¿no? y arroparnos a todas en esta organización de la que muchas que estáis aquí formáis parte también, ¿no? Voy a empezar planteándoles algunas preguntas y luego pues bueno, que ellas dialoguen, y también han traído sus presentaciones para enseñaros algunas cosas, ¿no? Habíamos planteado empezar con Maribel. Hola, buenas tardes. Este encuentro, como decía, lleva ese título de Arte y Activismo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los hitos, acontecimientos o momentos que consideras que han sido cruciales para el movimiento de mujeres en la cultura y en especial para ti como creadora? Algunos de esos hitos que tú puedas destacarnos aquí, que te hayan ayudado a esa movilización que has liderado en muchos aspectos. Empezó entonces, contesto, ¿no? Sí. Vale.
Bueno, claro, hay muchísimos hitos que son súper importantes y que han despertado pues, este activismo feminista, porque es la toma de conciencia. Yo creo que todo el mundo, conforme la experiencia vivida te hace ser consciente de la desigualdad social en la que vivimos las mujeres, y una vez tomas conciencia de esta situación, evidentemente empiezas a leer, a informarte y a unirte con otras mujeres para poder desarrollar toda esa actividad y ese activismo que necesita necesariamente una comunicación entre nosotras, ¿no? Entonces, evidentemente, empiezas a leer y la principal fuente de información pues, han sido pues, informaciones que venían de Estados Unidos, porque desde los 70 han sido como el principal foco de atención para nosotras, y sobre todo también la unión de estas mujeres en este sentido dentro del arte, ¿no? Con este activismo que también nos caracteriza en esta mesa, ¿no? Porque todas estamos, el arte es lo que nos une a todas nosotras, y sobre todo porque no solamente es el arte, sino que es la política, y también nos mueve pues esa defensa de lo social, ¿no? Ese activismo político-social que lo que intenta es resolver los problemas que estas democracias, que parece que están con muchos temas resueltos, que todos deberíamos de ser feministas, pues vemos como es un tema que todavía está en una situación pues como muy olvidada en las agendas de nuestros políticos, ¿no? Lo más importante para mí han sido pues quienes me han causado un impacto muy importante, pues fueron artistas, porque todo esto ha sido bastante caótico en mi vida, ha sido como un descubrimiento casi personal. No he tenido una formación desde la teoría feminista, pero sí desde la praxis feminista, ¿no? Desde el arte. Y en este sentido, pues por ejemplo, han sido pues el Women House o también Susan Lacy y Leslie Leibovitz, ¿no? Que fueron pues desde esas primeras manifestaciones artísticas en que pues protestaban, ¿no? O hacían visible desde el arte la violencia de género, pues vemos como a partir de ahí pues también se han recogido temas sociales como Martha Rosler o han generado pues las lecturas de feministas españolas, valencianas, que tenemos un montón, una línea extraordinaria, y que ha sido un camino muy importante, todo junto, y no leído de una manera, como diría, ordenada, sino que realmente con aquellos textos, aquellos movimientos, aquellas mujeres, aquellos referentes artísticos que he ido conociendo desde la propia praxis, la búsqueda personal y la respuesta, ¿no? Ante todas estas temáticas. Yo, lo cierto es que desde siempre, ¿no? He dado materia de arte y género desde los doctorados, y me ha interesado pues desde los conceptos de lo íntimo y de lo social, ¿no? Ir paseando, porque siempre tenemos como la tendencia las mujeres a separar. Y no es así, ¿no? Porque lo digo porque es un tema que sí que he visto que en el aula, ¿no? Ha funcionado de esa manera. Pero vemos como nuestra vida discurre en ese ámbito social, que es el real, en el que nos marca mucho las situaciones que nosotros conocemos y vivimos diariamente, y que a partir de ahí pues entramos a buscar información, a leer y a realmente unirnos para poder hacer este activismo eficaz, ¿no? Los grupos sociales son esenciales. Si no nos unimos nosotras, no podemos alcanzar esa visibilidad que realmente pues perseguimos. A mí lo que me interesaba sobre todo también es hablar que desde el arte no es una herramienta inocente, es una herramienta como muy potente, y sobre todo porque
hacer arte, aquellas que nos dedicamos al arte, pues vemos que tenemos que tener una posición crítica. No es el arte algo solamente bello como se ha definido, sino que realmente es una herramienta en la que realmente se tienen que buscar órdenes alternativos o mezclar esos órdenes, subvertir las percepciones de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, ampliar el conocimiento y desde luego generar pues estos discursos desde el arte que yo creo que alcanzan, y es posible, ¿no? Porque el arte yo creo que puede transformarla, tiene un poder de transformación. No tiene un poder de transformación, no tenemos una varita mágica, no es un acto de inmediato, pero sí que puede ir soslayando, porque la capacidad que tiene el arte es de encapsular una problemática y moverla de manera que no es una noticia que aparece o desaparece en un archivo, sino que realmente es una reflexión sobre esa problemática, y todo eso lo que genera es esa cápsula que queda visible en el tiempo y que siempre pues puedes mover y puedes revisar, porque los acontecimientos que nosotros podemos plasmar en este arte y en este activismo pues es un suceso del presente. Yo no tengo otra visión, es un presente continuo lo que vivimos. Cualquier problemática es aquello que nos interesa y la podemos traducir en una expresión artística, pero esa expresión artística está ahí. Y lo que se deja ahí depositado pues puede ir sumándose a otras manifestaciones creativas e ir transformando esta sociedad. Claro, la manera de mover, nosotros en solitario no somos nadie. Los artistas sí que tenemos muchas veces ese trabajo en solitario, que parece como que estamos más aislados, pero lo que está claro es que desde hace tiempos se trabaja desde los 70 sobre todo, ¿no? Tenemos ejemplos de esa búsqueda de la unidad, de estos movimientos sociales, y que son necesarios pues para poder cambiar el mundo. Sí, de hecho, tenía aquí anotado también algunas de las preguntas que quería, ¿no? El título precisamente de tu última retrospectiva era Acciones cotidianas, cómo tejer el tiempo, lo íntimo y lo social de la vida cotidiana. Es evidente, ¿no? Claro, que influye en tu obra, en tu activismo, ¿no? Es fundamental. Es que la vida cotidiana es lo que es lo único real que nosotros tenemos a nuestro alrededor, es lo que vivimos, es lo que nos hace sentir, es lo que nos hace reflexionar. Entonces, esa vida cotidiana, que parece muchas veces que sea algo aburrido o algo repetitivo o que no tiene ningún interés, yo considero que está plagado de un interés, está plagado de acontecimientos insospechados, como ahora hemos tenido con la pandemia, ¿no? Sí. Que nadie podía prever, pero porque nosotros realmente es que estamos dispuestos a resistir ante todo, ¿no? Los seres humanos. Y desde el arte, a mí lo que me interesaba esa vida cotidiana es porque en la vida cotidiana está la aventura, ¿no? de vivir, y la vivo desde esa situación de ver más allá, de dar unos pasos o pasear por mi barrio, por mi casa. Es que dentro de una casa suceden muchas cosas y fuera, en la calle también. Entonces, toda esa visión, toda esa experiencia, todas esas dificultades, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos que hacer una resistencia pues ante todo, ¿no? Porque vivir no es algo sencillo. Sí, de hecho la creatividad es muy difícil mantenerla si no hay contacto con esta sociedad. Claro. Que es la Entonces que lo que tienes es que tener esa capacidad de ver y sentir qué sucede a tu alrededor. Por ejemplo, el texto de Lucy Lippard, ¿no? Mirando alrededor, es un texto que para mí fue muy importante como estudiante, porque ahí me descubrí precisamente esa posición. Y la vida cotidiana pues la he trabajado más de 30 años en el trabajo creativo que desarrollo, porque empecé con dentro de la casa, ¿no? Primero dentro de la casa, primero trabajé con la silla, con el espacio cotidiano, luego las jerarquías.
y las áreas de poder que también se dan dentro de una casa, cuál es el lugar que ocupa cada persona que vive en esa casa, y luego salir a la calle y empezar a percibir. Es decir, que realmente hay como que ver y observar qué sucede a tu alrededor para generar un discurso crítico en este sentido, ¿no? Y reflexivo sobre el tema, porque las cosas no son así y ya está, sino que realmente es posible pues verlas en esa realidad que realmente pues vivimos, ¿no? Esa vida de cada día, sociales, ¿no? de cada día. Y luego, pues claro, es que está el resistir pues al amor, al desamor, al dolor, a la muerte, a la enfermedad, a tantísimas cosas que nos rodean, y que es algo que nosotros no tenemos esa capacidad adivinatoria, sino que en ese presente que experimentamos, pues es el caldo de cultivo de la creación que a mí me interesa sobre todo. Muy bien, pues si te parece vamos a alternar, ¿no? Y ahora que nos comente Lola, vamos a dar también una entrada a Lola desde su perspectiva, ¿no? Como gestora y con esa experiencia, ¿no? MAP, como Red de Mujeres en las Artes Visuales, lleva desde 2009 trabajando precisamente por la igualdad en la cultura. Y nos puedes comentar, con tu experiencia de estos años, ¿no? Cuáles son esas principales acciones que se han llevado a cabo desde MAP y que han motivado y han generado también pues muchas iniciativas. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la iniciativa a todas las compañeras y a la universidad. Muchas gracias a Maribel por habernos contextualizado y a Marian, en fin, por habernos hecho un poquito reflexionar. Estábamos comentando antes de empezar que cuando una va haciéndose más mayor, eres más consciente de cuáles son tus deficiencias, ¿no? Cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que te falta, ¿no? Entonces es muy difícil cuando te planteas hablar de una asociación tan amplia como MAP, de un tema tan, en fin, que invade nuestras vidas, como es el tema del feminismo, el activismo y cómo lo llevamos a cabo en el día a día. Realmente elegir qué línea elegir, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacerlo, de presentarlo, de vivirlo, como decía Maribel. En esa aventura de vivir, ¿no? En el que estamos. Desde luego me apunto totalmente al concepto de resistir con alegría en el caso de las feministas, aunque es verdad que la vida a veces pues también nos hace que pasar momentos complicados o dolorosos, ¿no? Pero creo que el estar en una red, que es un poco de lo que venimos también a hablar hoy, ¿no? Cómo hacer activismo desde la red, sin duda es una compañía, ¿no? Es un aprendizaje, es un sustento, es algo que te ayuda a continuar y a no tirar la toalla. Nos planteábamos estos días en conversaciones informales, cuando pensábamos de qué manera enfocarlo, que había múltiples formas. Decía Maribel, bueno, es que podíamos contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y yo hoy en la comida decía, no, yo no lo voy a contar, Maribel, porque es que me da vergüenza. Tengo que empezar ahora cuando estaba en la universidad, en qué tendencia política estaba, en fin, pero bueno, tendremos oportunidad de hablar de todo ello. Pero creo que somos personas que venimos desde hace mucho tiempo, como casi todas creo, o la mayoría de las compañeras que están en Mujeres en las Artes Visuales, y seguramente casi la mayoría de las personas que hoy nos acompañáis, desde hace mucho tiempo en este tratar de aprender y de aportar, que es un poco, yo creo, lo que finalmente pues una red pretende hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo he optado en este caso por plantear un poquito primero cómo desde la asociación primero queremos saber un poquito cómo están las cosas, porque realmente tal vez si en algo nos parecemos un poquito, ¿no? Entre lo que sería el trabajo que las artistas y creadoras, activistas, el arte activista, y salvando todas las distancias, puede tener que ver con el trabajo que se hace desde una asociación. Yo creo que hay algunos elementos, ¿no? Como puede ser el tema de la investigación, de las prácticas colectivas, de la creación de la provocación o de la controversia o el debate, o de incentivar la participación, que son de alguna manera líneas estratégicas que en MAP desde luego hacemos, ¿no? Y en este sentido, bueno, creo que casi todos seguramente conocéis MAP, así que lo vamos a pasar muy rápidamente, pero bueno, somos una red de más de 650 mujeres en todo el territorio nacional, en el que hay todo tipo
prácticas profesionales, ¿no? Conservadoras, productoras, gestoras, comisarias y desde luego artistas, investigadoras, y las artistas un buen número de ellas y siempre marcando una pauta, ¿no? Así que estamos muy contentas de que la nueva presidenta de MAP sea Maribel Domènech, porque es una artista y además es una artista que trabaja, en fin, desde lo social, desde la implicación, y creo que ella luego nos va a contar más cosas, espero, desde su trabajo, ¿no? En ese sentido, bueno, cuando nos planteamos un poquito cuál es la presencia, o sea, dónde estamos, ¿no? En qué situación nos encontramos, sin duda hay un tema clarísimo que creo que casi todas conocéis y vamos a ir pasando muy poquito rápidamente, ¿no? Pero tal vez hay algunas compañeras o compañeros que no han tenido la oportunidad de entrar más en el dato concreto, ¿no? Es que estamos hablando de que un 70% de los licenciados y licenciadas de los licenciados en Bellas Artes son mujeres, es decir, que en fin, esto luego no tiene ninguna relación con lo que sabemos de esta pirámide que se va generando y que podemos ver en las ferias de arte, en las galerías, en los museos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo esto va hacia arriba, hacia un tema cada vez a una pirámide patriarcal, ¿no? Entonces, vemos que está totalmente al final la mitad de las carreras o la mitad de nuestras vidas está invertida totalmente la pirámide, ¿no? Esto no es algo que sea baladí, que se nos ha ocurrido, que nos gusta decir, no, es que está avalado por muchísimos estudios que todas y todos seguramente conocéis, ¿no? Me voy a hacer referencia a algunos de los últimos que se han hecho, diríamos, con un peso institucional muy grande, que es el informe que se ha hecho desde el Observatorio de Cultura y Género del Ministerio de Cultura, en el que formamos parte tanto el Ministerio como las asociaciones de mujeres en la cultura más representativas, y ahí podéis ver con toda claridad, por ejemplo, uno de los análisis que son los patronatos. Se ha hecho un análisis, estamos hablando desde el 2000 al 2018, o sea, no es una cuestión de un año, de dos, creo que es una tendencia bastante importante, y el estudio justamente se hizo con una amplitud grande para ver si habían cambiado las cosas desde la aplicación de la Ley de Igualdad o no. Yo no me voy a entrar en cada uno de los datos porque creo que con la imagen ya no vamos a entrar en cada porcentaje. Está claro que los patronatos de las grandes instituciones culturales que dependen del Ministerio de Cultura están dirigidas fundamentalmente por hombres. Si entramos en el tema del reconocimiento, nos encontramos, también he elegido algunos ejemplos al azar, hay cientos de ellos, ¿no? He elegido, en este caso, de este mismo estudio, cuáles son los premios en los que las medallas y los premios. Bueno, creo que también es efectivamente muy significativo. Si entramos en un ejemplo también concretísimo del Reina Sofía, por ser nosotras la Asociación de Mujeres de Arte Contemporáneo, pero podríamos ir a cualquier otro museo de nuestro territorio, si veis, aunque se va mejorando en los últimos años, porque no vamos a decir que las cosas no mejoran, porque afortunadamente sí mejoran, estamos hablando que las compras en los últimos años han sido de 676 obras de hombres y de 164 de mujeres. Yo creo que, en fin, no hace falta que dé el detalle de cada una de las cosas. MAP ha venido realizando informes también propios, estos datos que os digo son datos institucionales, desde hace muchos años, y ha sido uno de los grandes temas o de las grandes aportaciones que yo creo que Mujeres en las Artes Visuales ha hecho en los últimos años. En ese sentido, es lo que hablamos, es necesario esa investigación preliminar para hacer luego un proceso. Está claro que nosotras trabajamos no única exclusivamente en acciones, trabajamos en procesos, y creo que en esta cuestión el observatorio es un buen ejemplo de ello. Y más de 20 y tantos informes que MAP ha desarrollado a lo largo de estos años, tratando distintas temáticas, desde las compras, la presencia en las ferias internacionales, en las nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, desde el año 2009 se hizo un primer informe para hacer un análisis sobre las exposiciones individuales de mujeres y hombres comparativamente. Se eligió en ese momento 20 centros, los que en aquel momento pues, tenían cierta relevancia, lo cual no quiere decir que tengan el mismo papel ahora, y por otra parte también aquellos que a lo mejor estaban disponibles los datos, no, en aquel momento no estaban todos los datos en la web, etcétera, etcétera. Estoy haciendo todas estas apreciaciones porque tal vez puede parecer un poco sesgado el cuadro que voy a poner, pero que luego vamos a ver otros que van corroborando esta desafortunada tendencia en la que estaba instalado el sistema del arte y que esperamos, y para eso trabajamos, ¿no? Para cambiarlo. Entonces, realmente, ¿quién cumple la Ley de Igualdad?
Cuando hicimos el segundo informe, que estaba desde el año 2014 al 2019, elegimos los mismos museos para poder hacer esa comparativa. Y realmente es desolador que solamente 4 museos españoles, de esos 20 y tantos analizados, tenían una programación paritaria, que, como sabéis, significa o bien un 40 o un 60% a favor de cada uno de los géneros. No me quiero detener, quiero decir, en quiénes son buenos, quiénes son malos, simplemente es ver un poco las tendencias. Lo que os quiero decir es que en el primer informe que se hizo del año 2010 al 2014 estábamos en un 21% de exposiciones individuales de mujeres en los 20 y tantos museos o centros de arte representativos. En este nuevo informe, esto es un 31%. ¿Hemos avanzado? Por supuesto. ¿Estamos bien? Pues no. Realmente creo que todavía tenemos mucho por lo que pelear. ¿Por qué se hicieron las exposiciones individuales? Bueno, porque es uno de los datos que nos pueden dar una visión de una apuesta. Por supuesto, somos conscientes de que un museo feminista no es única y exclusivamente las exposiciones individuales. Por supuesto, son muchas cosas y lo vamos a ir viendo a lo largo un poquito de las acciones que MAF ha hecho. Está clarísimo que es la política de personal, es la capacidad de poder tener, lógicamente, una conciliación familiar, son los salarios, es el reconocimiento, es la representación, son los puestos, son muchísimas cosas. A eso es a lo que estamos aspirando, a cambiar en profundidad el sistema. Pero creemos que este es un dato que es significativo. Acabamos de hacer un informe que todavía no ha salido a la luz y porque vamos a revisar todos los datos, porque procuramos, en fin, no equivocarnos, aunque es humano a lo mejor equivocarse en algún dato, y os paso un poquito el último dato general para que veáis cómo ha evolucionado. Estamos ahora en un 31% entre el año 2019 y el 21, es decir, que en este caso no hemos analizado 20 museos, hemos analizado más de 100 centros de todas las comunidades autónomas, lo cual quiere decir que no este pequeño pellizco que hemos visto antes, decían, hombre, a ver, es que no hemos puesto todos los museos, es que solo 20, es que falta una comunidad o 2 comunidades autónomas, y era verdad, no habíamos podido hacer todo el espectro. Ahora hemos hecho un esfuerzo mucho más grande y creo que en breve podréis tener en vuestras manos este informe en el que están, como os digo, todas las comunidades autónomas, más de 100 y pico centros, museos y centros, y aquí están los datos. 3.541 artistas han sido expuestos a lo largo de estos 3 años, de los cuales, 3.541 son hombres y 1.643 son mujeres, es decir, que estamos, como os digo, en un 41%. Bueno, en este caso, como estábamos en la Comunidad Valenciana, también, bueno, pues me ha parecido oportuno el poder coger el dato de Valencia. En este caso son solo 4 museos los que se han analizado, son el IBAM, el Centro de Arte, el Centro del Carmen y el IBAM, 4 son, ahora os lo digo. Pero es el Museo de Bellas Artes. El SET, es una galería. Perdón, que están arriba. Es que esto es una presentación del Centro del Carmen, el MACBAC, el Espacio de Arte y el IBAN. Bueno, estamos un poquito mejor en Valencia con estos 4. Ojalá cuando se vean todo más, porque en este caso estamos en un 40 y tantos %. Así que en un 43%. Yo creo que si veis, no voy a pasar ahora, pero si veis el IBAN de hace unos años, estaba peor que ahora. Es decir, que realmente vamos mejorando. Yo creo que el trabajo que se hace consigue que esta gota a gota en la que todos vamos trabajando vaya haciendo que las cosas cambien. Se ha analizado también, por ejemplo, otro epígrafe, que son los comisariados, en este caso en todo el territorio español, en esto que os decía, en estos 100 y pico museos de todas las comunidades autónomas, y estamos hablando de que de 768, bueno, pues también hemos mejorado con respecto a otros momentos. Aún así, pues estamos todavía con posibilidades de avanzar. Porque estamos, como os digo, incorporando cada vez más datos para ser más precisos. Pero bueno, la cuestión es, al final también, quién decide en las ferias, por ejemplo, que es otro de los elementos importantes. Este es el dato, por ejemplo, del Arco 2019, en el cual, como veréis, pues hay un 70% de hombres frente a un 30% de mujeres
en lo que son los patronatos y en la comisión ejecutiva de Arco, que como sabéis es quien selecciona las galerías y quien también a veces impone a las galerías qué artistas, porque las galerías hacen su propuesta, y me corregís si no es así, y a veces el comité dice, no, esto no, tienes que traer otros artistas más conocidos o menos conocidos o tal, pero no se preocupa, o sea, ellos no se preocupan de que haya más mujeres en Arco, como veremos, ¿no? Entonces, también hemos visto en otros informes, que no vamos a entrar en todo el detalle, en otros informes de Arco, cuando los podéis ver en la página web de MAP, mucho más detalladamente, que en la medida que las tomas de decisiones se hacen por parte de colectivos masculinos, lógicamente, en la mayoría de los casos, es decir, se tiene menos en cuenta la presencia de las mujeres. Y afortunadamente, y en líneas generales, cuando las decisiones de los patronatos, de los comités, etcétera, etcétera, son paritarios, hay también una mayor tendencia a la paridad, como podemos ver en ferias más emergentes, como Hybrid, como Jazzmat, que están dirigidas por mujeres y que son paritarias, es decir, no es imposible. No es imposible, hay un espectro amplísimo, y Maribel nos lo puede decir mucho mejor que yo, de artistas de calidad y representativas de su momento y que trabajan. Entonces, en el Arco, también el último informe que hemos hecho, en el Arco del 2019-2020, también veis cuál es la presencia de mujeres artistas, que aproximadamente, os lo estoy diciendo en memoria, pero sé que más o menos es así, es un 20 y tantos %, de las cuales solo un 5% eran mujeres, por cierto, artistas españolas. Yo creo que también ha llegado el momento ya de que reivindiquemos que con el dinero público, lo llevamos reivindicando mucho tiempo, pero tal vez un poco, ¿no?, enfadarnos un poco más, que con el dinero público no se pueden hacer ferias que no sean paritarias, que no se puede llevar a las ferias, promocionar e internacionalizar a las artistas españolas, en fin, con dinero público, y que sean mucho menor que los hombres que van a Venecia o que van a Basel o que van, en fin, a la Feria del Libro de Frankfurt, quiero decir, en todos los aspectos. Pero en el caso de las artes visuales es, desde luego, demoledor, es decir, los presupuestos que se manejan. Entonces, hemos también avanzado, este año hemos hecho el análisis de Arco y se ha avanzado un poquito con relación a otros años, pero la verdad es que tampoco hemos conseguido, es un avance poco a poco, pero lo que sí se ha conseguido este año en Arco y el año pasado, es que seguramente muchas de vosotras lo recordaréis, es que las exposiciones individuales, no eran exposiciones, las propuestas individuales de artistas eran solo de mujeres. Yo creo que tenían tan mala conciencia que han dicho, vamos a por lo menos hacer un gesto. Se lo agradecemos, pero desde luego hemos también sido contundentes a la hora de decir que no se ha podido hacer el informe de este Arco 2020 en su totalidad y con todos los datos que MAP lleva haciendo desde hace muchos años por la falta de transparencia de la feria, porque no ha hecho un catálogo en el que reseñe todos los nombres de los hombres y las mujeres que participan en la feria, de los artistas hombres y mujeres. Es una vergüenza. No podemos permitir que las instituciones públicas no nos digan lo que compran, no nos digan por qué lo hacen, no nos digan cuáles son las personas que estaban expuestas. Digo yo que en una feria de arte, aquí está el artista para hablarlo, los artistas son los más importantes. Por supuesto, las galerías tienen un papel fundamental de intermediación, pero señores, no se puede hacer un catálogo en el que no pongas la lista de los artistas. Entonces, no tenemos el dato completo, sabemos que está un poquito mejor, pero no lo tenemos totalmente cerrado. Las consecuencias de todo esto las conocéis mucho mejor que yo. Quiere decir que está clarísimo que todo esto, que estos datos, que al final lo único que nos sirven es para decir, qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, pues lógicamente el valor que tienen las obras de arte en el mercado están influidas por todo esto anterior que hemos dicho, por las ferias, están influidas por las compras de los museos, por el reconocimiento de las exposiciones individuales, etcétera, etcétera. El impacto que tiene sobre todo en nuestra cultura, ¿no?, y en nuestro relato común, que al final es lo más importante, ¿no?, más allá de lo que además aboca a una mayor precariedad ya en la cultura a las mujeres artistas, en este caso haciendo a las mujeres artistas, doblemente vulnerables por esta cuestión que se va repitiendo. Entonces, lo que tenemos claro es que después de 10 años de informes de MAP y 12 años de trayectoria, porque MAP nació en el año 2009, podemos confirmar que la desigualdad es un fenómeno estructural, no es una situación puntual de un museo, de una comunidad autónoma, de una feria, no, es un fenómeno estructural que necesita, por tanto, un análisis profundo y transversal. A partir de ahí, lógicamente, intentamos desde MAP aportar nuestro granito de arena,
haciendo debates, haciendo denuncias, vigilando, visibilizando, actuando. Por tanto, tratamos que los debates, pues lo que son los foros de MAP, que ya llevamos 4 ediciones, aquí hay personas que han participado en el foro y si luego hay oportunidad de conversar, creo que ellas lo pueden explicar mucho mejor que yo. Estamos, MAP denuncia pues a través de nuestras acciones, de nuestras cartas, de nuestros informes. Tratamos de vigilar esto que estamos hablando mediante el observatorio de informes y poner un poco la mirada para que se sientan vigilados. Es necesario que la ciudadanía participemos, que la ciudadanía vigilemos, pero además lo que queremos, no sé Maribel, es que queremos además cogobernar, queremos coparticipar en las decisiones del sistema del arte y en otros muchos ámbitos, pero desde luego en ese también. Entonces, estamos visibilizando a través de la Bienal, aquí está la coordinadora también, a la que agradecemos muchísimo su trabajo, que también llevamos 4 ediciones, tratando de impulsar también pues, proyectos feministas, ¿no? Y también, bueno, pues actuamos a través de un tema que es hemos pensado que ya es el momento de no solamente analizar, sino hacer también muchas propuestas que veníamos haciendo y algunas que ahora que analizaremos que pueden ser un revulsivo y realmente un cambio, ¿no? Entonces, se me han pedido iniciativas MAP, hay muchísimas, he elegido algunas, pero podríamos estar hablando un montón de rato, ¿no? Lógicamente, algunas de nuestras iniciativas es que haya más programación de mujeres en nuestros museos, que se adquieran obras de mujeres artistas prestando atención al valor de sus obras, que la composición de los órganos de decisión, de patrocinadores, de patronatos, etcétera, etcétera, sean paritarios, que las galerías y las ferias que reciben subvenciones públicas cumplan la paridad, que los comisariados sean paritarios, porque también es la mirada, ¿no? A quién se mira y quién mira y desde qué lugar se mira, ¿no? Que la investigación y las relecturas en los museos se hagan con mirada de género. Aquí está Marian, que nos podría hablar muchísimo de esto, porque se hizo un laboratorio y ojalá tengamos tiempo en el foro de este año para tratar también de decir desde qué lugar queremos que se hagan las relecturas. O sea, no nos sirven con que se hagan exposiciones de mujeres y se pongan en el titular, pero bueno, ¿qué las hace? ¿Cómo las hace? ¿Qué selecciona? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Desde qué lugar se mira, ¿no? Ya es válido que haya una sola persona que se considere capacitado para hacer una mirada sobre todas las mujeres artistas de una generación o de un siglo, de una época. O sea, creo que eso también queremos cambiar la manera de hacer, ¿no? No solamente que se hagan cosas, sino la manera de hacerlas. En ese sentido, también queremos lógicamente y planteamos la necesidad de reconocer aquellos centros que cumplen con la igualdad, porque como estamos viendo, cada vez hay un mayor esfuerzo y además agradecemos esos pequeños avances de los directores y directoras que cuando llegan, pero lo que hablamos, no deberíamos estar al albur de que haya un director o una directora sensibilizada. Se lo agradecemos y además hay que reconocerlo, pero queremos que sean políticas estratégicas, o sea, que eso se quede en las instituciones, porque eso es lo que es el mandato de la Ley de Igualdad y eso es lo que tenemos que exigir a todas y cada una de las instituciones públicas, sean ministerios, sean comunidades, sean ayuntamientos, sean diputaciones, porque no es única exclusivamente la conciencia individual de cada persona. Por eso tratamos en cualquier caso también de apoyarles a aquellos que lo hacen. Por otra parte, también queremos hacer reflexionar a los centros públicos que incumplen con la ley. No solamente queremos saber qué es lo que pasa, por qué. Es un problema de formación, es un problema de que no hay dinero, es un problema de que no hay colección, ¿vale? Pues no tienes colección, pero ¿de qué manera lo puedes hacer? Digo, colección paritaria, etcétera. Y, por supuesto, también planteamos clarísimamente que hay que sancionar, o sea, de alguna manera a los centros, a los museos, a las ferias que incumplen la ley de igualdad, porque hay que bloquear las ayudas públicas. No se puede seguir dando ayudas públicas a centros que reiteradamente, año tras año, y podríamos poner muchos ejemplos, no cumplen. En fin, en este caso, yo creo que hay un pequeño vídeo que va a contar mejor que yo, porque es en una voz más múltiple, ¿por qué estamos en este problema de las mujeres artistas? Pero de todas formas estamos en el problema del vídeo, que a lo mejor el compañero lo puede poner, porque yo lo he dado, me he puesto encima, pero no. Si quieres, si no, que continúa un poco mientras se... Sí. Que vaya Maribel comentando, si no... Si... Espera, pero esto...
Bueno, no sé si has terminado lo que tenías preparado, pero como vamos un poco ajustadas de tiempo, pues bueno, comenta tú los puntos que quieras y ya damos el paso a Maribel, que nos hable de esas expectativas ahora. Muy rápidamente, hay una iniciativa, creo que es muy importante, que Maribel también la puede comentar más despacio, que es la generación de un autodiagnóstico para la igualdad en museos y centros de arte que ha elaborado MAP y que se ha convertido también en una herramienta digital a disposición libre desde la página web de MAP para hacer un autodiagnóstico. Y solamente comentaros que, lógicamente, trabajamos no única exclusivamente desde el activismo, aunque esa es nuestra principal función, pero como lo que queremos es transformar también la sociedad y las instituciones, formamos parte conjuntamente en la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo, con otros compañeros de otras asociaciones, y también formamos parte del Observatorio de Igualdad de Género en la Cultura, porque creemos que juntas somos más, ¿no? Y que hay que por todas partes. Y luego, por mi parte, creo que Maribel tenía una parte muy interesante para hablar también un poco desde su obra y que me gustaría un poco sí, Maribel. A ver, pero que, es que todo esto se ha alterado, el orden de los factores, y entonces yo creo que ya no tiene interés, porque yo pensaba un poco antes, cuando he intervenido, pues un poco presentar mi trabajo, pero no vale la pena, porque creo que estos datos... ¿Por qué no, Maribel? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo me niego. Vamos a ver, Maribel. Tú acabas de asumir una tarea que desde una persona creativa como tú eres, es una tarea ardua la que se presenta. Lola parte de una experiencia de gestora y afronta la presidencia de la asociación desde un punto de vista que ya hemos visto cómo ha desempeñado con una experiencia formando parte. Es la primera vez que además ejerce una presidencia fuera de Madrid. O sea, esta asociación, Mujeres en las Artes Visuales, surge en Madrid, y el grupo que ha levantado esta asociación y la ha sostenido durante muchos años ha sido allí, pero MAP quiere expandirse territorialmente y ha habido una apuesta desde ese punto de vista, y en este sentido que la presidencia se vaya a ejercer desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, que además somos de las comunidades con más socias en la asociación, donde hay un verdadero activismo, ¿no?, desde el arte. Y bueno, muchas de las que estáis aquí formáis parte como artistas y como creadoras, y por supuesto que tú, como tu papel de creadora, tienes que tienes que explicarnos bien cómo vinculas, esa tarea y esos nuevos objetivos que vamos a conseguir desde posiblemente otro punto de vista, porque el tuyo no es el mismo que el de Lola. Lola ha gestionado de una manera, pero tú también tienes otra posición, ¿no?, para aportar y ver qué desafíos y cómo vas a incidir para seguir juntándonos y empujar todas juntas hacia el mismo sentido. No, por supuesto, no pensaba eludir mi papel ahora aquí, pero hablaba un poco porque, claro, conocer todos esos datos me parecen tan importantes, porque te pone la estadística, lo que te da es tiene un peso real sobre cualquier tipo de opinión o divagación sobre el tema, que creo que es como de suma importancia conocerla, ¿no?, para poder ver la necesidad, ¿no?, de estar en la asociación. Y es cierto que también gracias a la anterior junta, pues nosotros en esta nueva junta que se ha creado en MAP, pues estamos en todo el territorio. Es decir, es la primera presidencia, ¿no?, que se descentraliza. Antes todo estaba claro, es una asociación que surge en Madrid, pero que aquí pues tenemos muchas socias que están con nosotros esta tarde y que dan cuenta de la implicación. Yo lo que quería hablar sobre todo es que yo he sido socia, ¿no?, comentaros desde el inicio de la asociación. Soy la número 50, no sé en qué año me apuntaría, pero ahora somos muchísimas más. Pero nunca he estado tan próxima a conocer lo que es Mujeres en las Artes Visuales desde esa estructura como asociación, ¿no? Entonces, estoy verdaderamente encantada, y luego también con una junta que es también representativa de todos los territorios. Hemos procurado que... hay también gente de Madrid, por supuesto, pero ya no hay esa mayoría, ¿no?, sino que tenemos pues de Andalucía, de Canarias, de Baleares, tenemos de Asturias, Cataluña, nosotros desde Valencia, ¿no?, pues tenemos 3 representantes en la Junta. Aquí pues creo que hemos superado a Andalucía por primera vez en número de socias.
pero por muy poco, pero ahí estamos peleando, y yo creo que esto también lo que proporciona es una energía vitalizante, ¿no? Maravillosa, ¿no? Y lo que sí también tengo que asegurar desde esta experiencia, porque yo en 2 meses me he tenido que aprender en el océano a nadar, ¿no? Pero es que sabía muchísimo. A ver, vamos a ver, Maribel. Sí. Yo quiero que nos cuentes, porque no sé por qué yo me he puesto a hablar antes de tiempo. Porque No, y entonces, me ha parecido muy bien. No, vamos a ver, pero hay una realidad. O sea, tú tienes una experiencia como artista, en tu práctica artística, que me parece fundamental y que a mí desde luego me gustaría que nos compartieses, aunque sea un poquito en menos tiempo de lo que a lo mejor estaba previsto, porque creo que eso es lo que realmente nos da fuerza y lo que tenemos detrás, o sea, es decir, entonces a mí sí me gustaría que aunque nos alarguemos un poquito, etapas en que no solamente mi trabajo personal, sino que también he sido activista de un movimiento social que he tenido pues la reivindicación, ¿no? en un barrio tan que es patrimonio cultural y en su defensa, ¿no? Durante 21 años, que no es que sea poco tiempo. Toda esa experiencia tengo que decir que es muy valiosa para sumar a lo que son las sinergias que se pueden crear en la actividad de mujeres en las artes visuales. Además, como siempre he estado vinculada con el feminismo, pues para mí es un auténtico honor, ¿no? Y una responsabilidad tremenda. Es decir, me veo pues con una grandísima responsabilidad, porque os tengo que decir que no es una asociación comparable a cualquier otra. Es decir, lo que me he dado cuenta es de la magnitud y de la energía que desprendemos las mujeres cuando trabajamos de manera participativa. Es decir, todo el mundo habla, todo el mundo expone su opinión, y muchas veces una sola cosa que nos parece poco relevante tardamos en asentarlo, porque se le da la vuelta 20 veces hasta que consideramos que está ok. Entonces, esa energía a mí me parece extraordinaria y positiva y maravillosa, y con la que estoy encantada, ¿no? de poder trabajar ahí. Claro, todas estas cuestiones ahora son retos que se crean de lo que hacemos ahora, pero hacia dónde vamos a ir en el futuro, porque tenemos un futuro también como súper incierto, en el sentido de que también tenemos, claro, lo que nosotros queremos es una cosa muy clara, pero luego también la política pues discurre dentro de otros recorridos que a lo mejor dan un traste en las próximas elecciones. Esperemos. Entonces, que no va a pasar, no debe pasar, ¿no? Entonces, pero sí esperemos que tenemos que trabajar, para que no pase. Las cosas no son gratuitas, ¿no? Entonces, creo que sí que tenemos retos importantes, porque tenemos como que consolidar muchas cosas. Lo que pasa es que vienen las noticias y también eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? El retroceso en Estados Unidos de 50 años, ¿no? Con el tema del aborto, y de repente ahora, ¿cómo podemos consolidar? Ahí te das cuenta de la fragilidad de este sistema democrático, en el que realmente vemos que cuestiones que son, que no se pueden ni pensar que puedan suceder, y debemos de estar alertas. El ser activista, lo que te das cuenta es que no puedes dejar de ser activista, de estar comprometida. No puedes irte de vacaciones, como decir voy a pagar y voy... No, tenemos que estar ahí. Y desde luego consolidar muchas de las cuestiones que ha planteado, porque todos estos estudios, todas estas estadísticas, ¿no? Todas estas informes que va elaborando MAP, pues se deben de consolidar para mejor cada vez, ¿no? Yo creo que sí que se va a conseguir. Sí, yo precisamente... Es decir, no tengo un pensamiento negativo, que me noquea muchas noticias que tenemos en nuestro día a día, y que realmente pues lo que te hace es que no dejemos de pensar en que hay que seguir, ¿no? Trabajando en pro. Maribel, este activismo que llevas desde hace tantos años, ¿cómo ha influido en tu obra? Porque realmente tú tienes una obra que es muy
quiere decir que estás tejiendo, ¿no? Sigues tejiendo desde hace un montón de años. Entonces, tiene mucho que ver, el trabajo que haces tiene mucho que ver con una red, con una asociación como la nuestra, o sea, desde la parte desde la creación, que es una mirada completamente distinta. Vamos a ver si pongo un poquito de mi trabajo, porque un poco se estaba exponiendo anteriormente, ¿no? Pues estas 3 cuestiones o 3 fases, ¿no? de las diferentes series que he ido realizando a lo largo de los años, y que desde que salí de Bellas Artes, ¿no? Vemos aquí cómo he estado trabajando sobre el espacio cotidiano, más sobre el objeto, y lo que vemos pues es la primera serie titulada Historias de lo cotidiano dura exactamente, vemos como una precipitación en el inicio del trabajo creativo, siempre hay, cuando terminas, hay un momento, una fase de muchísimo entusiasmo, y de lo que quieres es tal, y provocas cambios inmediatos. Luego de repente llegas a algo que verdaderamente crees más en ello, porque aquí pues lo anterior es del 86, 87, y de repente ya vemos aquí en la siguiente, en el 88, yo estaba haciendo cajas de luz. Una cosa es el objeto cotidiano, primero en sí mismo las sillas, pero luego ya entré en la casa y veía con esos roles de poder o los lugares que ocupa cada miembro de la familia, pues organizaba instalaciones con diferentes sillas, mesas, objetos alrededor, ¿no? Pero de repente lo que hice fue salir a la calle y ver la casa, en caso pues los edificios iluminados por la noche, en el que también lo que vemos son distintas calideces, distintas luces. Me interesaba mucho la luz diurna y la luz nocturna. También, bueno, pues Zambrano también ha tenido mucho que ver con todas estas obras, en que pues he procurado siempre nutrirme de lo real, pero también de aquellos aspectos filosóficos, antropológicos, metafóricos que a mí me han interesado registrar. Por ejemplo, la fotografía de la derecha, que son 3 ventanas amarillas, que en la imagen fotográfica fotografiar la luz es muy difícil. Entonces, lo que esta pieza refleja son 6 tonalidades de luz, 3 amarillos diferentes de la luz diurna y 3 de la nocturna. Esa es la primera vez que aparece la palabra Cabañal, porque hablaba de mi barrio, ¿no? en ese trabajo. O luego ya en obras del 89, pues vemos cómo empieza a trabajar eso diurno y nocturno que vemos en la pieza de la derecha, pues de repente se vuelve nocturnidad, ¿no? Hablando ya un poco de ese espacio de la intimidad, de algo que más emocional, hablaba desde más de lo que sentimos, ¿no? Y a partir de esas cajas introduzco ya radiografías personales en los que ya es una ventana, tras esa ventana se ve un cuerpo, y que en este momento pues es el mío, ¿no? Yo ahí pues son ya los años 90, 91 es cuando hago esa pieza negra que todavía está enjaulada en una ventana cerrada, es como una jaula, y el título de la obra es A partir de mí, a partir de aquí. Entonces esa declaración, ¿no? de toma de conciencia de uno mismo y de las decisiones que nosotros podemos tomar, pues en la siguiente, en esa pieza horizontal, pues ya elimino absolutamente todos los elementos de encierro, ¿no? De lo que puedan ser estas ventanas que cierran, ¿no? El espacio de la casa, y aparecen cuerpos blandos. Entonces ya el cuerpo es en sí blando. El PVC es un material que envejece con el tiempo, como nuestra piel, que amarillea, que se llena de arañazos, y toda esa parte que no le gusta nada a los coleccionistas, ni a los museos, ni a nada, pero en cambio para mí es importantísima, ¿no? Es fantástica. Entonces no pensaba pues para nada pues cambiar de material, ¿no? Entonces esta es un trabajo que tiene en la colección del IBAM, que me lo compraron en el año 94, cuando expuse en la Galería Punto. La exposición se titulaba Como luz oscura, y es un chaleco salvavidas. Era un poco pues esa piel
como ese chaleco salvavidas que te colocas cuando un poco estás a punto de desfallecer, como para sobrevivir, ¿no? En este sentido. Y empiezo a utilizar fotografía. Siempre la fotografía, a partir de ese momento, pues forma parte del trabajo y, bueno, aparece como... No es algo performático vivo, no he hecho ninguna, en este sentido, ninguna acción directa, pero sí por medio de la fotografía. O esta otra, que es una lágrima de alta tensión, que también hablo, pues este vestido que es ponible, pero que tiene una forma de gota, ¿no? de agua, y siempre con esos neones azules o de ese espacio. Esta es la primera instalación que hago, un penetrable en el año 92, en el que hay dentro de esta habitación, se llama El cuerpo, la estancia oscura, y un poco es ese punto de cerrar los ojos para entonces ver, ¿no? Era un poco a partir de lo que nosotros podemos sentir y también hacer sentir a los demás. Por eso yo quería compartir esa sensación de entrar dentro de esa habitación y para poderse también transformar, porque la luz negra lo que hace es, tiene ese poder de transformación del blanco, ¿no? Que es completamente fluorescente, de los colores, del pelo, de la piel, en que ya no somos como nos reconocemos, ¿no? Somos de otra manera. Y esto también es colección del IBAM y se expuso en el año 2006 con la exposición que organizó Isabel Tejeda, que era pues la instalación y nuevos medios en la colección del IBAM, y así es como se presentó. Es una pieza que se deshace y se vuelve a construir completamente en cada lugar. Pero esta es la serie que en el año 94 aparece y es con la que me quedo, ¿no? Con la que todavía estoy tejiendo desde el año 94, ¿no? Entonces es como, encontré como ese punto de poder contar muchas cosas, ¿no? Porque el tejido tiene el poder de la narración y sobre todo también la acción de tejer, ¿no? Porque es un elemento lineal en el que tú vas creando una serie de formas, pero realmente es como escribir, ¿no? Es una relación, una narración en la que hay pues todo ese contenido del paso del tiempo. También es un concepto que me ha interesado mucho. Y sobre todo, claro, lo que podemos encontrar en el trabajo también es que el tejido, ¿no? Es algo ligado a la mujer y también ligado a lo que es, tiene ese poder de narrar aspectos que la sociedad esconde, ¿no? Es decir, que también tiene un poder de comunicación muy, muy alto. También no utilizo materiales de tejido, ¿no? Realmente, sino que construyo tejidos eléctricos con cables eléctricos, sonoros, multimedia, que realmente lo que me interesa es que una vez tejidos son sobre todo metafóricos, ¿no? Te lleva a otros niveles de emoción. La textura es completamente distinta, el peso también es muy importante, es una evidencia. También ahí ves un encierro, ¿no? Porque los vestidos que yo hago con estos materiales no los puedes trasladar como llevamos la ropa habitualmente, sino que realmente te anclan al suelo, ¿no? No puedes salir de ellos tampoco, pero sí que puedes participar de esa percepción de tu entorno y a partir de esas atalayas, ¿no? Que se pueden construir, realmente percibir, pensar y actuar, ¿no? Según lo que te sugiera. Y este tejido, que es un vídeo que hice en 2009 de la pieza primera que yo tejo, que es Resumen de una vida, y que, bueno, siempre hay un momento en nuestra vida que necesitas una reflexión vital, ¿no? De decir, bueno, un balance, generar un balance de todo lo que has vivido, lo que estás viviendo ahora y lo que te queda por vivir, ¿no? Y eso me sucedió a mí cuando cumplí 40 años, o 42 creo que tenía, y que realmente ahí el tejer es lo que me facilita el poder contar esos aspectos. Por ejemplo, pues yo como tenía 42 años,
pues tejí 42 metros de cable y entonces en esa pieza tengo el concepto de pasado, tejido, las agujas marcan el presente porque están dispuestas a seguir tejiendo y todo lo que queda, el cable que tengo en los pies, es lo que es mi futuro, ¿no? Es lo que queda por tejer. Y esta pieza es algo que es una pieza que, claro, es un work in progress que no vendo, esa vive conmigo y vivirá pues hasta el final de mis días. Pero también me di cuenta, porque cuando yo compré estos cables de PVC, porque yo estaba trabajando con PVC y ya sabéis que cuando trabajas con plásticos tienes que soldar con el mismo plástico que estás utilizando, no puedes utilizar otros. Entonces compré este material flexible para hacer este trabajo y lo que me encontré fue también pues que amarillea con el tiempo, que a pesar de que la tengo encerrada absolutamente para que no le entre la luz, y cuando la expongo nunca la ilumino, siempre queda un poco en penumbra al lado del vídeo que está funcionando al lado en el que yo estoy tejiendo, ¿no? Pero a pesar de todo el paso del tiempo lo tiene. Entonces este es el vídeo, un poco se ve mejor la pieza, pero en ese mismo sentido de los vestidos. ¿Esto lo he hecho así? Bueno, esta es un poco una pieza también que hice en el 2001. En el 2001 cumplí 50 años. Entonces, también fue hice una fotografía, es la única en la que yo salgo físicamente, pero es que era un hito, ¿no? Quería contar algo personal, entonces lo que me suspendí fueron 50 tubos de luz negra de mi cabello, ¿no? De manera que, y el fotógrafo, pues, claro, tuve ayudantes para poder suspender los tubos y tal, y también utilicé con la luz ese mismo sistema de contar lo que era el pasado en la penumbra con las luces, el presente, yo sentada firme, ahí tenía mucho que ver también la resistencia en el Cabañal, porque es una casa del Cabañal, era mi estudio, y un poco era estar sentada decidida, ¿no?, a permanecer allí, y luego pues la luz, ¿no?, en lo que es la parte frontal, en la que un poco está el futuro por acontecer. Esta pieza, esta fotografía y esta casa que hay en el suelo, generalmente tienen vida individual, cada una la expongo individualmente, pero cuando están juntas, las titulo Existir es resistir. Entonces es ahí cuando cobra una importancia, ¿no?, esta relación, porque las dos tenemos la casa, o yo, ¿no?, tenemos nuestro pasado suspendido a nuestras espaldas. En el caso de las casas del Cabañal, como son casas de pescadores, la casa que yo quiero representar en esta, que es una sinopsis, es una presentación básica de lo que nosotros entendemos por una casa, pues tiene 100 años detrás, ¿no? Y lo que tienen en el extremo son pesas, no sé si se puede ver aquí en la siguiente, que son anzuelos, pesas de pesca, es decir, elementos que vinculan con lo que es la identidad de las casas, ¿no?, de la gente que vivía en esas casas. Pero esto, es decir, que de resumen de una vida, lo que pasé inmediatamente es generar un proyecto que todavía está inacabado, pero que tiene todo grandes formatos, ¿no? Este, por ejemplo, es para observar el mundo a una cierta distancia. Es lo que estaba yo comentando antes, ¿no?, de construir esa atalaya, ese espacio que te rodea, no para aislarte tú, sino para apartar el bosque, para poder ver y poder decidir, ¿no?, que es diferente la actitud. Y también acompañé pues con la fotografía también de gran formato, y esto lo pude hacer porque es un proyecto que la Sala Recalde de Bilbao me contactó en un arco en el que estaba expuesto mi trabajo, y me dijo que quería una exposición conmigo, y que como era un espacio de producción, que a ver qué proyecto podía presentar, y si les interesaba lo producían, y tuve la oportunidad de que se produjera este primer. Entonces esto es el instante presente. Yo empecé por tejer el presente, ¿no?,
que es este punto circular negro y tan rotundo que está en el centro del espacio. Esta es la fotografía que hice, en el que pedí a Bárbaro Millares, un compañero artista y ahora compañero también en la facultad, que posara, ¿no?, con el vestido. Evidentemente, él no podía soportar el peso de ese vestido. Lleva una estructura para poder llevarlo, porque el material eléctrico es de un peso extraordinario, entonces no se puede hacer de otra manera. Y este es el vestido blanco, ¿no?, que es como una habitación llena de luz. Bueno, a fin de cuentas nosotros somos una habitación llena de luz, ¿no? Todos tenemos una vida y un pasado. Entonces aquí es lo que yo quise hacer un tiempo del pasado. Esto sí que está construido, del vestido blanco, porque en el blanco, ¿no?, hay ahí pues toda una vida que tú puedes llenar, puedes proyectar, tiene muchísima visualidad y energía. Tiene la forma de una habitación, 3 por 4 metros, muy pequeña, con donde podemos tener todos en cualquiera de nuestras casas, y están todos esos tubos que son los mismos que yo me suspendí del cabello en el 2001, ¿no? Esto lo hice en el año 98, también gracias a una subvención de un espacio de producción como es Brasserie Art Contemporain en Lieja, y que me financiaron el proyecto y por lo que lo pude hacer. Pero luego mi trabajo de esas plataformas, ¿no?, el futuro me queda por construir. Es decir, el tercer vestido que habla del futuro está sin hacer, está diseñado, está proyectado. En el momento en que encuentre a alguien que me lo financie, lo haremos perfectamente, ¿no? Y a partir de los finales de los 90 y principios del 2000, sobre todo me interesa mucho también trabajar por proyectos, y este es un trabajo que se hizo para la Ruta de las Ermitas, en el que se hacía en el Sagunto. Se celebra en Sagunto, y lo que hice yo es claro, nunca elige el artista el espacio donde vas a poner. Eso es algo como que llegas y dices tú aquí, y tú ahí tienes que hacer que tu trabajo funcione. Entonces a mí me dieron el Calvario. Claro, todo el mundo tenía ermitas maravillosas, con espacios cerrados, que mi trabajo hubiera funcionado perfectamente, pues no. Entonces me dieron la montaña, ¿no?, a las afueras de Sagunto, pues todos sabemos lo que es un calvario, entonces es muy significativo, muy religioso, y yo quería huir de ello. Entonces es mi primer trabajo. Yo enseguida traduje el calvario, pues el calvario de las mujeres maltratadas, y es ahí pues el primer proyecto que realicé con ese contenido, ¿no? Entonces la titulé Vidas interrumpidas, y claro, el Calvario no tiene un espacio, sino que es un camino, tiene una entrada, un recorrido, cantidad de árboles. Entonces yo ahí lo que propuse fue trabajar con guirnaldas de LEDs, esas guirnaldas de Navidad que parecen como de hogares felices, ¿no?, para poder tricotar este trabajo. Y recogí, gracias a feminicidio.net, ¿no?, pues todas las estadísticas de 6 meses de asesinatos, ¿no?, por violencia de género. En aquel momento, en 2008, no podías, habían iniciales, sí que contaban cómo se había asesinado a la mujer, pero no su nombre ni ningún dato personal, porque ya sabéis que hemos sufrido unos años de protección de datos muy importante. Yo quería trabajar con LEDs porque el LED es visible de día y de noche. Entonces tiene un poder de comunicación tanto por el día a pleno sol como por la noche. Y en ese momento que yo estaba haciendo este trabajo también pensé que yo debía de concluir el año, ¿no?, que no me podía quedar en 6 meses sino en un año, y a partir de ahí pues realicé este trabajo, que es una instalación que se expuso en el Centro Cultural de Martin, en Bruselas, y que es un vestido que ya veis que lo que yo hice fueron triángulos
¿no? Eran formas triangulares en el que se cosían unos con otros, y 73 feminicidios del año 2008, lo que hacían 73 ausencias, creaban una presencia, ¿no? Era como subvertir el tema y poner el vestido en medio de dos palabras, que era amor y pánico. Entonces, por eso es el título de ambas preguntas. No voy a pasar... y lo que hice para el Centro del Carmen es 10 años después qué había sucedido, cómo estaba la situación de los feminicidios en España. Entonces, aquí sí que recogí el legado de la obra de Susan Lacy y Leslie Leibovitz, en que en el 72 titularon a su obra Con luto y con rabia, y recogí ese título para decir, seguimos de luto y con rabia. Y realicé ya no solamente recogiendo los feminicidios intrafamiliares o como de violencia más del hogar, sino que también de violencia machista en el hogar, sino también todas las mujeres asesinadas, absolutamente todas, porque ahí estaban una mujer que sale de una discoteca, que sale a hacer footing, que hace ejercicio, que las violan, que las matan. Entonces, realmente todas las mujeres son asesinadas por el mismo motivo, ¿no? Que es por el hecho de ser mujer. Entonces, yo creo que no hay una diferencia, no tienen por qué separarse todos estos temas. Sí que los puedes clasificar, pero para explicar la situación, pero realmente todas son contempladas. Y también la violencia vicaria. Entonces, en el 2018 hubieron 11 asesinatos de niños y niñas, y entonces hay una casita que no creo que se pueda, no sé, sí, en el que están los 11 triángulos también formando esa casa, que queda como una crisálida, como muy transparente, muy frágil, y que me parece que visualizaba perfectamente este tipo de trabajos. Y enfrente del vestido, con los 100 feminicidios más la casita con los 11, estaba enfrentado pues todo un listado, ahora ya con nombre y 2 apellidos de cada una de las mujeres, y con las circunstancias de su asesinato, ¿no? También a nivel social me ha interesado mucho, ¿no? Porque claro, el feminismo o feminismos, tenemos una gran cantidad no podemos hablar en singular. Evidentemente, aquí hay cuestiones interseccionales, ¿no? Que nos habla de lo que es cuestionar esa diversidad. No podemos hablar de lo universal en el tema del feminismo, sino también de esa diversidad cultural. No podemos considerarlo como surgió en los años 70, pero sí en mayo del 68, pero sí hablando de esa realidad de todas las mujeres como realmente pues con las que antes se omitía o ignoraba las diferencias de raza, clase y sexualidad, y por lo que podría ser ese feminismo que realmente recoja la realidad de la diversidad que supone nuestro género en cada una porque hoy en día es que somos diversos, vayamos a la ciudad que vayamos, no hay una diversidad cultural muy rica, ¿no? Que creo que debemos de contemplar y de acoger, ¿no? y de representar. Entonces, también me ha interesado trabajar me invitaron, Pamen Pereira era la comisaria de este ciclo de Artifariti 3, un encuentro internacional de arte en territorios liberados del Sáhara Occidental, y que me invitaron a participar, y yo llevé un proyecto que era Tejer la Resistencia. Veo que ya está en la inauguración de María Jesús, y nos vamos rápidamente a verla porque es bien interesante. Y un poco lo que hice allí pues es plantear, claro, hablar sobre... siguen siendo los olvidados, porque nadie de nosotros lee en la prensa ni en los medios de comunicación que es un país en guerra, que abandonó las armas, pero que realmente el año pasado, en noviembre, tuvo que volver a coger las armas porque su problema no está nada resuelto. Después de ser colonia española, claro, durante el franquismo, la muerte de Franco ralentizó
en el momento en que todas las colonias africanas se estaban independizando. Bueno, el caso es que cuando vas te transformas en un emisor, ¿no? En alguien solidario que cuenta, ¿no? la experiencia del Sáhara, y lo que hice fue un taller que participaron 25 mujeres saharauis que estaban en un campamento del Polisario en la ciudad de Tifariti, y que allí pues se generó una especie de cadena de montaje. Yo compré 60 melfas en Argelia, en Tinduf, en los campamentos de refugiados, y luego nos fuimos a Tifariti, que quiere ser la capital del Sáhara Occidental cuando se independice, y generamos este taller. Entonces allí me llevé 12 o 13 agujas de tejer, y entonces las repartí entre las mujeres, y ahí pues montamos como una cadena de montaje perfecta para trabajar con todas estas, no sé si, no, hay un vídeo que están ellas cantando, pero no se ve aquí. Esto es como lo expuse yo en el Carmen, ¿no? Me traían los rollos terminados de toda esta línea, de todo este camino de resistencia individual, pero que luego la cosimos unas al lado de las otras para hacer un camino de resistencia colectiva, ¿no? Y con eso se terminó el proceso allí. También en el Cabañal, claro, se ha hecho un trabajo por medio del arte y la cultura muy abundante. Con esto termino. Y claro, eso ha supuesto un trabajo tremendo. Esto no se hubiera podido hacer sin la colaboración de todos y todas las vecinas que han estado trabajando, organizando, enmarcando y desarrollando todas las actividades que sean, dejando sus casas. Hemos abierto 50 casas, 3 casas. Monique Bastians ha sido de las artistas permanentes dentro de las Portes Obertes en el Cabañal, y esta es una sección que se inició en 2013, que es Craft Cabañal, y que era pues por medio del textil, del bordado y del tejido, pues también generar más trabajos de tipo colectivo, como la realización de este mapa, en el que también es interactivo, que hay unas grabaciones y donde vemos esos puntos, pues Prenasí pues hay una narración, ¿no? Hay un vecino que cuenta su historia sobre el Cabañal, y luego los libros que también presentamos en la exposición que se hizo en el Centro del Carmen y que finalizó el noviembre pasado, pues se pudieron ver todos estos libros, que hay 8 libros tejidos. Se daba una hoja doble a cada artista, y cada artista o cada vecino, porque aquí somos personas de muy distinta formación, y que queríamos, todo el mundo que quiso participar pudo participar bordando estas páginas, en las que son auténticamente creativas y maravillosas. Es decir, abrir estos libros pues cuenta lo que es la historia del Cabañal de una manera preciosa y muy, muy directa, muy visual, muy entrañable. Me parece pues un proyecto extraordinario, ¿no? Y bueno, yo tengo familia en el Cabañal, porque me casé con alguien del Cabañal, entonces he sido adoptada por esa familia desde el inicio, y estas son 3 mujeres, las hermanas Martín, que han sido activistas de Salvem el Cabañal, y que aquí están pues tocando la cacerola a la puerta no de su casa, pero de la casa de al lado, y que lo que me parece más maravilloso, ¿no? Porque también hemos sido un movimiento social muy activo, pero que realmente esa cara de satisfacción, 2 de ellas han podido morir en sus casas, ¿no? Porque son personas, pero han fallecido con 97, con 96 años, con 90 años, longevas y sabias, ¿no? Y sobre todo, lo más importante de ellas es que nunca perdieron este sentido de la rebeldía, ¿no? Entonces creo que esto fue un mural que hice para el MUBIM, un 8 de marzo,
que me invitaron a participar. Claro, es una imagen de 70 metros cuadrados que estuvo en el Movin durante 6 meses y que era un homenaje a la lucha del Cabañal por medio de estas 3 mujeres que han sido paradigma para mí personal, pero muchas mujeres, porque aquí está Lola, que ha venido, que también es una de las mujeres paradigma de la lucha del barrio, y Pepa Dassi como la presidenta de la Asociación de Vecinos, que junto con Salvem el Cabañal hemos sido uña y carne en toda la lucha ciudadana. Entonces, gracias por haber venido, Pepa. Y nada más, voy a terminar aquí. Vamos un poco con el tiempo, mal de tiempo, ¿no? Porque además están haciendo aquí fuera una inauguración que seguro que queréis ver también, pero si hay alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, algunas de las personas que estáis en el público. Maika. ¿Nadie pregunta? Pues me gustaría saber, más o menos, no sé, porque hace muchos años que trabajamos conjuntamente sí. De calle. De calle. ¿Cuándo se produjo esa simbiosis entre reivindicaciones urbanísticas con arte? Bueno, el arte fue primero. Es decir, tengo que decir que sí que me interesó estudiar Bellas Artes muy tarde. Yo tenía ya 30 años, pero pues estudié Bellas Artes, y a partir de la creación artística y de este hilo conductor de trabajar sobre lo que vivía en mi entorno, ¿no?, más inmediato, pues empecé a ver a mi alrededor, surgió toda la injusticia, ¿no?, social en el barrio, y por supuesto no puedes eludir participar en ella, ¿no? Y claro, yo he llevado la docencia, la investigación, la reivindicación y la creación, todo en un tutus revolutus, en el que yo no puedo decir que eran diferentes vasos separados, sino que todo ha formado así como un tronco completamente enredado, en el que no podía prescindir de trabajar o de sentirme involucrada en ninguno de ellos. Entonces, es algo que primero surgió la necesidad de hacer arte, y después sucedió todo lo demás, ¿no?, en ese sentido. Bueno, yo quería agradecerle muchísimo a todas las socias de MAP, a todas las juntas directivas. No hemos tenido tiempo de ver uno de los vídeos que había seleccionado, pero en el que hablaban todas las presidentas y muchas socias jóvenes, porque somos también una asociación intergeneracional. Y también quería agradecerle, permitirme públicamente, que Maribel, después de ver este maravilloso trabajo que tiene, y esa dedicación y ese arte activista, social, en fin, y maravilloso, que haya asumido la presidencia de MAP. Me parece que es la honra aún más todavía, dice mucho más todavía de su compromiso social, de su personalidad. Creo que para todas nosotras es un faro, ¿no?, que tenemos. Así que yo me he quedado con algunas frases que ha planteado desde su práctica como artista, porque al final esto coincide, ¿no?, que este arte y activismo y estas feminismos redes para la transformación social le he encontrado como un círculo, ¿no?, que se ha cerrado, ¿no?, porque cuando ha hecho muchas de las afirmaciones que has hecho, Maribel, las he encontrado totalmente cercanas como socia de MAP, y me he sentido también involucrada en ellas, ¿no? Entonces, bueno, esta resistencia a la aventura del vivir, este tejer, que es hacer cosas juntas, ¿no?, para narrar y para emocionar, esta dar presencia a las ausencias, y este camino de resistencia colectiva. Creo que esta artista y cada una de las socias de MAP y cada una de las activistas que están en el mundo del arte o en otros entornos sociales queriendo transformar
la sociedad, bordamos, ¿no?, cada una en esta lucha colectiva. Así que, bueno, me parece que tu obra representa lo mejor, en fin, del espíritu profundo de lo que es una red que pretende desde el feminismo transformar la sociedad. De verdad que muchas gracias por tu trabajo, María. No me hagas sentir mal. Gracias a vosotras. Bueno, yo tengo que decir que gracias por la confianza. Ahora hay que trabajar y ver los resultados. Entonces ahí hay que exigir. Nos hemos visto ya. No. Hay mucho por hacer. Bueno. Vamos a ver. Son 2 meses, llevo 2 meses. Vamos a verlo. Desde tu creatividad de seguro que vas a aportar muchísimo a la asociación y que entre todas vamos a tejer y tú vas a tejer tu propia obra imbrincándote en la asociación y con el apoyo de todas las compañeras que, como has dicho, siempre trabajamos de una forma horizontal y con la opinión de todas, y es como mejor se construye. Muchas gracias a todas las que habéis estado aquí también y nos habéis dado este apoyo y este calor en estos momentos, y que, bueno, ojalá la asociación continúe con toda la vivacidad que ha tenido estos últimos años, y desde aquí, desde Valencia, apoyándolo más cercanamente. Es que Lola deja un listón muy alto, entonces ya lo vamos a ver, es decir, claro, deja un listón súper alto en la organización y en el trabajo que ha dado, porque es una mujer muy potente, que tiene las ideas muy claras y que, bueno, que no deja de trabajar continuamente por la asociación, por el feminismo, por todas nosotras. Entonces, deja un listón muy alto que no sé yo si podré superar, pero haré lo que pueda yo con mis... Yo he aprendido de la mejor mucho manera. Y la verdad que agradezco muchísimo y es un orgullo, porque la verdad que me han precedido unas presidentas que son todas las juntas directivas impresionantes. Rocío de la Villa, actual catedrática de estética de la universidad, María López Fernández Cao, catedrática también de la universidad, especialista en educación, María José Magaña, la coordinadora de actividades de exposiciones del Instituto Cervantes. En fin, yo he sido algo ahí, un pequeño meandro, y volvemos a lo que tenemos que volver, que son las artistas, que es el corazón, que es la creación, y que de verdad que... Y ahora con un MAV descentralizado y expandido. Bueno, interseccional e internacional, que nos ha faltado. Las redes van a ser fundamentales para aglutinar, ¿no?, al grupo y para trabajar perfectamente, pero... Sí. Y lo que hablábamos, ¿no?, también, que la idea es un poco que todas vayamos a la vez, ¿no?, el ascenso de todas, no caer en esta cuestión, ¿no?, que hablamos del feminismo liberal, en el que parece que porque algunas lleguen, hemos llegado todas, ¿no? O sea, yo creo que ese trabajo, Maribel lo tiene claro, nos va a ayudar muchísimo a que se consolide toda la horizontalidad, la interseccionalidad. Y gracias, María, por la intermediación y por la invitación. Lo despedimos aquí, ¿no? Y ya pasamos, si queréis, a ver la inauguración.